días, Luz. Yo soy Yadmin y le vamos a hablar del tema del derecho del trabajo. El derecho al trabajo ha tenido dos interpretaciones a lo largo de su historia. Primeramente como un derecho individual de naturaleza liberal económica y a través del tiempo se convirtió en un derecho humano con una esencia general, individual y colectiva. Un individual se refiere a la libertad que tiene toda persona al derecho al trabajo y a las condiciones equitativas. Y como una dimensión colectiva se refiere como a la libre sindicalización y a la negociación colectiva. En la Constitución, el derecho al trabajo está reconocido en el primer párrafo del artículo 5 y en el artículo 123. En el artículo 5 se consideran los alcances generales e individuales y en el 123 los alcances colectivos. El surgimiento del derecho al trabajo en la Constitución mexicana se marcó como un derecho que atendiera a la dignidad del ser humano. En sus orígenes consagraron en los sentimientos de la nación la prohibición de la esclavitud, la libertad del trabajo en el decreto constitucional de la libertad de la América Mexicana y finalmente el derecho al trabajo como una garantía individual fue en la Constitución de 1917 que finalmente con la reforma de 2011 se consideró como un derecho humano. El derecho de trabajo es un tema no tanto a nivel nacional. Ha sido tocado en puntos de tratados internacionales a los que México pertenece. Un ejemplo de ello es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Es el protocolo de San Salvador. En dicho tratado internacional establece que toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita, libremente escogida o aceptada. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminadas a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. Es establecido en el artículo 6. En el artículo 7 establece las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. Los Estados partes en el presente protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona el goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos estados garantizan en sus legislaciones nacionales de manera particular. Entre ellas, los incisos serían que una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias, y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción. El derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva. El derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo, para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En caso de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo. En el artículo 8 se refiere a los derechos sindicales, en el que los estados partes garantizarán el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse. México pertenece a más de 30 tratados internacionales acerca del derecho laboral. Uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abierto a firma en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el día 19 de diciembre de 1966, con la declaración interpretativa en el artículo 8. Se refiere al derecho del trabajo el artículo 6, donde menciona que los estados partes en el presente pacto
Reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo escogido y aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los estados partes en el presente pacto para lograr la plena efectividad del derecho, deberán figurar orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas, técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. En el artículo 5 de la Constitución mexicana menciona: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Una jurisprudencia mexicana acerca de la libertad del trabajo nos dice que el Poder Legislativo no puede restringir la garantía del derecho al trabajo a gobernados en particular. Analizando el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el Poder Legislativo puede, al emitir una ley, restringir la libertad del trabajo de una manera general, impersonal y abstracta, cuando una actividad es ilícita, pero de ninguna manera puede establecer restricciones a esa garantía en relación con gobernados en particular. Otra jurisprudencia es la libertad de trabajo y servidores públicos. Los servidores públicos han aparecido en una serie de limitaciones del derecho al trabajo y de la libertad del trabajo que la Corte ha considerado constitucionales, particularmente cuando se trata de miembros de servicio profesional, de carrera ministerial, policial y federal. Es voluntad del servidor público decidir dejar de prestar sus servicios en la Administración Pública Federal al adherirse al programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos, pero aún en ese caso no se veda su libertad para dedicarse al trabajo que les acomode en otro sector de la sociedad. Otra jurisprudencia es acerca de la libertad de trabajo y protección de derechos de terceros. La ley del trabajo en la jurisprudencia mexicana encuentra sus límites cuando se violan los derechos a terceros. Se ha establecido que la obligación de los establecimientos comerciales de contar con espacios para no fumadores no atenta contra la libertad de trabajo, porque se busca no dañar a terceros ni a la sociedad, sino proteger su salud y su derecho a un medio ambiente adecuado. Otra es acerca de la libertad de trabajo y la regulación de profesiones. El párrafo segundo del artículo 5, ya mencionado, señala que la ley se encargará de determinar las profesiones que necesiten título para su ejercicio. Se debe de respetar la regulación existente, debe estar sujeta a los ordenamientos que la rigen para ejercerla. Esto es, debe el gobernado obtener de la autoridad correspondiente el permiso, autorización o licencia relativa para ejercitar la actividad. Otra más es la libertad del trabajo, interpretación de la garantía de y giros reglamentados. La libertad del trabajo, consagrado en el artículo 5, permite interpretarse en el sentido de otorgar al gobernado la facultad de elegir, seleccionar o decidir la actividad, oficio o profesión que más la acomode, mientras estos sean ilícitos. Mas si la actividad escogida por el gobernado se encuentra reglamentada, aquel debe sujetarse a los ordenamientos que la rigen para ejercerla. O sea que el gobernado debe obtener de la autoridad correspondiente el permiso, autorización o licencia. La libertad del trabajo no es absoluta, irrestricta o limitada, ya que admite varios tipos de acotaciones. Se ha reafirmado la jurisprudencia mexicana al señalar que la garantía individual de la libertad del trabajo, consagrada en el artículo 5, en su primer párrafo, no es absoluta, ya que como cualquier libertad, requiere de la existencia de normas, de reglamentos que determinen las condiciones en que se puede ejercer y armonizar en beneficio de la colectividad. El hecho de que no se trate de una garantía absoluta ha permitido a la jurisprudencia mexicana señale en la mayoría de sus resoluciones de su novena época que no se viola la libertad del trabajo.
Varios autores convergen en la idea de priorizar en el derecho al trabajo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, incluyendo salarios, puestos, ascensos y demás. Condiciones de trabajo, la no discriminación, la inclusión de personas sin importar su origen o etnia, orientación sexual o si están embarazadas. Y para concluir y como comentario final, para satisfacer el derecho al trabajo no basta solo con tener un trabajo o una ocupación, sino que es necesario que el trabajo sea digno, es decir, que tenga condiciones para garantizar la satisfacción más plena posible de todos los derechos de la persona. Todos los derechos se encuentran interrelacionados, son universales, indivisibles e independientes. Están ligados a otros derechos y sin el derecho del trabajo no se podrán ejercer los otros, como la vida, la dignidad humana, la igualdad, alimentación, vivienda o educación. Es por eso que el derecho al trabajo es considerado como un derecho humano. De mi parte concluyo con que el derecho del trabajo es una necesidad que el ser humano tiene y que debe ser cumplida como todas las demás. El derecho del trabajo ayuda a satisfacer las demás necesidades que tienen o para cubrir ciertos gastos como educación, salud, vivienda, etc. Considero que el derecho del trabajo es igual de importante que los demás derechos humanos y que no se debe menoscabar ni se debe considerar como menos o que no es importante. Y debemos nosotros como ciudadanos de cualquier lugar vigilar y exigir que el gobierno nos cumpla esa necesidad, ese derecho, y que sea regulado, que no sea simplemente dado y sin que se observe cómo se está dando este derecho. Por eso es necesario que se garantice y se cumpla lo que establece el derecho al trabajo, para poder tener una vida digna como ser humano, como personas que somos. Y pues esto sería todo, muchas gracias y espero que les sirva de ayuda y que consideren como importante el derecho del trabajo. Como todos los demás. Gracias.